¿ya? Les decía a sus compañeros recién que si los constantes, si los hematocritos, hemoglobina, cloruro normales, no es probable que no sea necesario hacer el análisis de las constantes hematológicas, porque si ustedes lo hacen van a empezar a tratar de buscar alguna cosa que en realidad no va a tener mucha relevancia, ¿ya? Así que vamos a partir por mirar siempre los valores de referencia, ¿ya? Si está alterado, vamos a las constantes, en el caso de los rojos, ¿ya? Me voy a parar aquí, así que pónganse el día de tiempo, porque si no les voy a dar espacio, me senté porque me cansé. Ya, entonces, la idea de este laboratorio es que miremos algunas cosas que en el fondo van a aparecer escritas en un informe de hemograma, ¿ya? Para que ustedes sepan cuando aparezca a qué se trata, ¿ya? Vamos a partir con la serie roja, vamos a ver el tamaño, el color, la forma y las inclusiones. Las inclusiones son algunas inclusiones que van a aparecer en las características de la serie roja y que tienen que ver con el proceso de la eritropoyesis que vamos a ver cuando veamos la serie roja, ¿ya? Y lo importante de la serie blanca es que recordemos que la utilidad es para las infecciones bacterianas, virales y las reacciones alérgicas. Son los principales tres, indicios que nos va a dar un hemograma cuando nosotros analicemos la serie blanca. Y la serie megacariocítica solamente les voy a hablar algunas generalidades y algunos datos que es importante que se sepan. ¿Por qué es importante esta primera diapositiva? Porque lo que quiero mostrarles, que ya lo saben, ¿cierto? Que no se lo tienen que aprender, sino que simplemente volvemos a mirar que tenemos una célula, ¿cierto? Madre, pluripotencial, que va a dar origen a todas las series celulares, ¿cierto? Estamos hablando de los neutrófilos, ¿cierto? Basófilos, eosinófilos, o sea, leucocitos, granulocitos. Estamos hablando de los monocitos, de las plaquetas y de los eritrocitos. Es decir, todas estas series provienen de una célula madre pluripotencial. Sin embargo, existe una célula linfoide que va a dar por resultado los linfocitos en sangre periférica. ¿Para qué me sirve saber esto? Cuando nosotros tenemos daños a nivel medular en esta área, lo vamos a ver siempre las tres líneas celulares afectadas, excepto los linfos. Me estoy refiriendo a los leucocitos, los glóbulos rojos y las plaquetas, ¿ya? Para eso me sirve acordarme de esta diapositiva, ¿ya? Los linfocitos van por su cuenta, en cambio todos los demás se relacionan de alguna manera a nivel medular, ¿ya? Porque provienen todos de una célula, una misma célula, aunque siempre hay diferenciaciones, ¿cierto? Para dar el producto final, ¿ya? Pero es importante que lo consideren. Dentro de la eritropoyesis lo que me interesa que sepamos es que el hematíe, que tiene esta forma, que es como de esa, no sé si existen unos dulcecitos blancos que son como así, unas pastillitas. El hematíe blanco es un disco bicóncavo, ¿ya? El hematíe maduro es un disco bicóncavo porque adentro tiene la hemoglobina, ¿cierto? Y se organiza la membrana del eritrocito de esa forma y tiene como así. En el centro está como hundido, ¿ya? Antes de que este hematíe sea así, tenemos una serie de estadios, ¿cierto? Antes de llegar. Y lo importante de esto es que ustedes sepan que esta célula, ya lo saben, tenía un núcleo. Lo tuvo desde siempre, ¿cierto? Hasta que después migró hacia un extremo, fue eliminado y le quedaron restos de este núcleo. Y esta célula precursora madura, ¿cierto? Elimina eso y se transforma en esta hematíe. Este reticulocito nosotros lo podemos observar y nos da cuenta de la respuesta de la médula, ¿cierto? Y nosotros sacamos el IPR, cuando obtenemos el porcentaje de reticulocito. Cuando nosotros hablamos en sangre periférica de un hemograma, nosotros podemos tener la cuantía de los eritrocitos, de los reticulocitos, con un análisis específico que es el recuento de reticulocitos, ¿ya? O porcentaje de reticulocitos. Sin embargo, este mismo reticulocito teñido con myelin Williamsa es una célula más grande, oscura, ¿ya? Que es el mismo
mismo, pero como no se tiñe, para ver el reticulado se ve más oscuro, ¿ya? En el fondo, eso es lo que me interesa que se recuerden de la eritropoyesis. Antes del hematíe está el reticulocito. El reticulocito solo se ve con una pinción especial, pero en el frotis me aparece un policromatófilo, que es grande y oscuro. Lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, vamos a partir por la serie blanca, por la serie roja, y vamos a ver el tamaño. Las diferencias de tamaño son anisocitosis, ¿ya? Para que se acuerden siempre, la diferencia de tamaño es anisocitosis, ¿ya? La A con la anisocitosis para que no se olviden. Y la poiquilocitosis de diferentes formas, ¿ya? Bueno, vamos a ir con el tamaño. Nosotros podemos tener diferencias de tamaño y podemos tener un predominio, ya sea de grandes macrocitos o micros o pequeños microcitos, ¿ya? Pero lo que se va a informar siempre es el predominio, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos en sangre periférica normal una cierta, digamos, diferencia en no tanto en la forma, sino que en los tamaños del glóbulo. No siempre son del mismo tamaño. No todos mis glóbulos tienen 82 femtolitros, ¿ya? No todos son del mismo tamaño, pero siempre se fluctúan entre un rango, ¿cierto? Entonces yo digo que en general entre 82 y 96 es el tamaño habitual de un glóbulo rojo, ¿ya? Cuando yo tengo menos de 82, podría empezar a tener una microcitosis, pero realmente se puede observar alrededor de 79, ¿ya? A veces ustedes pueden pensar que tiene 80 y debería tener micro, probablemente no le van a informar la microcitosis porque acuérdense que este es un promedio, ¿ya? Entonces, como para que uno lo pueda evidenciar, que es tan pequeñito, generalmente 79 es un buen valor, ¿ya? Ahora sí, el frotis, o sea, la información del frotis dice microcitos y usted tiene 82, entonces están microcitos, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con la macrocitosis? Sobre 96, pero generalmente 98-100, yo ya veo el glóbulo rojo grande, ¿ya? Porque acuérdense que entre este tamaño todavía están normales, ¿ya? Entonces, igual ahí hay que tener ojo también con este tema de la interpretación de los valores límite, ¿ya? Bueno, viven 120 días, como ustedes saben, y aquí, por ejemplo, pensando en las diferencias de tamaño, cuando hablamos de predominio de macrocitos, estamos hablando de aquellos que miden sobre 96 femtolitros, estamos hablando principalmente de las anemias de déficit de vitamina B, ¿ya? Aquí, por ejemplo, esto es lo más pequeñito y este es más grande, pero sin embargo ustedes pueden ver que tampoco se ven tan grandes, ¿ya? Se los pongo porque se supone que aquí hay macros, ¿ya? En comparación a este, pero estos no están tan más grandes tampoco. Entonces, en el fondo es para que ustedes tengan una idea de que en general podemos tener así y ahí va a estar igual equilibrado. Y estos son más uniformes, ¿se fijan? Pero eso también es normal, ¿ya? La idea es que sepamos que la macrocitosis la vamos a tener en las anemias macrocíticas, generalmente las megaloblásticas, ¿cierto? Y de manera natural, los bebés, los recién nacidos, tienen glóbulos rojos grandes. Cuando ustedes miren un hemograma de un recién nacido, van a ver que tiene una BCM 106, 110, y no le van a informar macrocitosis porque los valores de referencia deberían estar adecuados para un bebé y no va a haber macrocitosis, ¿ya? Por eso que ahí no aplica que sobre 96 femtolitros haya macrocitosis porque el bebé tiene ese tamaño de glóbulo, ¿ya? Los microcitos son estos pequeñitos, en comparación de uno normal, por ejemplo, que son más pequeñitos, ¿ya? El glóbulo rojo normal es del tamaño de un linfocito pequeño. En el microscopio de acá, el último de ella, ustedes pueden mirar un linfocito pequeño y compararlo con los hematíes. En este microscopio de acá, donde está una botella que no debería haber, en ese microscopio hay un neutrófilo normal y glóbulos rojos normales también, ¿ya? Acá en estos dos mesones está la línea blanca y la línea roja está allá. Por lo tanto, cuando empecemos a mirar, quiero que se enfoquen en las líneas, no en ver el todo, porque si no, no van a poder lograr identificar lo que quiero que vean, ¿ya? Así que evitar así, oye, ese chiquitito que está allá, ¿qué es lo que es? No, hay que ver acá los glóbulos blancos y allá los glóbulos rojos, ¿ya? Bueno, volviendo entonces, era lo que les decía recién, entre 80 y 81, a pesar que dice que es de 82 a 96, ahí muchas veces no les van a informar la microcitosis, ¿ya? Y eso no quiere decir que esté mal,
¿ya? Porque recuerden que el volumen corpuscular medio es la media del volumen, ¿ya? Es como si yo me pongo con ella, parece. Estamos así. ¿Cuánto medimos entre las dos? Por aquí, Claro. ¿cierto? Pero si fueran todos del tamaño de ella, serían más pequeños. Y si fueran del tamaño mío, seríamos más grandes. Pero en realidad los glóbulos somos las dos, y tú y todos los demás, entre 82 y 96. Entonces, siempre va a haber una dispersión, pero siempre se va a entregar la media, y la media va a ser la media entre el más grande y el más pequeño. Entonces ahí es difícil interpretar. Por eso es que es importante, cuando vamos a mirar el volumen corpuscular medio, que miremos el RDW. ¿Ya? Vamos a pasar ahí en un ratito más, pero estamos con los pequeños, ¿ya? Pero hay pequeños y hay grandes, ¿ya? A veces hay todos pequeños, a veces hay todos grandes, y a veces hay grandes y pequeños, ¿ya? Por eso que es importante entender que no es que todos sean iguales, ¿ya? No siempre todos son iguales, ¿ya? Y los megalocitos son glóbulos rojos más grandes, pero que además están alargados, que aparecen en las anemias megaloblásticas, ¿ya? Y aquí sí siempre son mayor a 100, y eso es sí así porque son grandototes, ¿ya? Y son más ovales, ¿ya? Entonces, dentro de los macrocitos tenemos los megalocitos, ¿ya? Que en el fondo solamente ustedes lo van a poder ver porque se los informa como macrocitos. ¿Cuándo es importante entender que son macrocitos, son megalocitos? Cuando tenemos de manera paralela en un hemograma estos macrocitos acompañados de un glóbulo rojo blanco, un glóbulo blanco que es polisegmentado, ¿ya? ¿Por qué se polisegmenta? ¿Por qué se podría polisegmentar un neutrófilo? Porque se hace más bien. ¿Ya? Pero algo pasa ahí en el núcleo. Tiene que ver que la formación del núcleo, en la formación del núcleo hay una alteración que es la misma que provoca los glóbulos rojos grandes, es la misma alteración que en el fondo altera la formación del núcleo del neutrófilo. Entonces, el neutrófilo, en vez de quedar como habitualmente queda, se polisegmenta, se hace como más, se esparce más el núcleo, queda como en puros pelotoncitos. Así lo vamos a ver después, ¿ya? Ahora sí, cuando hablamos de anisocitosis, estamos hablando de diferencias de tamaño, ¿ya? Cuando yo quiero hablar de las diferencias de tamaño, ¿ya? Puedo ir a mirar el ADE, que es la amplitud de la distribución, que en el fondo es si hay una población que fluctúa entre este y este, voy a tener una curva, supongamos, entre 82 y 96. Pero si tengo más diferencias de tamaño o más heterogeneidad, la curva va a ser más ancha. Entonces la amplitud, en el fondo, es el ancho de distribución, cuánto más se distribuye. Si somos todos del mismo tamaño, estamos casi todos en la misma línea de la gráfica. Pero si son diferentes, van a ir quedando y la gráfica se me va a ampliar, ¿ya? Entonces, cuando hay una anisocitosis, hay diferencias de tamaño, y lo que pasa entonces es que este valor se aumenta. En este caso tenemos un RDW o un AD aumentado, porque hay pequeños y hay grandes, ¿ya? Pero acá, por ejemplo, están todos del mismo tamaño. ¿Qué pasa si tengo macrocitosis sin RDW aumentado? ¿Puede ser? Porque están todos del mismo tamaño. Porque están todos grandes, ¿cierto? Entonces, no siempre el RDW va a estar acompañado de macro o de micro, ¿ya? Porque el RDW no está diciendo si están grandes o están chicos, sino que está diciendo cuál es la variedad que hay, si están todos iguales o están todos distintos, ¿ya? Entonces el RDW va a aumentar cuando hay diferencias de tamaño, ¿ya? Si el RDW está normal y hay macrocitosis, quiere decir que están todos macro, ¿ya? Y si el RDW está relativamente normal y hay una BCM 76, están todos pequeños, ¿ya? Aquí volvemos entonces a lo que les estaba explicando en un comienzo, que era el tema del policromatófilo. El policromatófilo o la policromasia es este glóbulo inmaduro que les mostraba recién,
que les decía que tenía retículos, ¿ya? Si yo lo tiño con azul crescit brillante, yo voy a ver como que estuviese reticulado, ¿ya? Pero esto es con una tinción específica, que no es la misma del hemograma, por eso es que usted tiene que pedir los reticulocitos para verlos como tales, con una indicación diferente. Recuento de reticulocitos, porcentaje de reticulocitos, ¿ya? Para usted poder sacar el IPR y todo eso. Eso se pide aparte del hemograma. Pero usted puede evidenciar en el hemograma si es que tiene glóbulos rojos inmaduros, porque van a aparecer estos glóbulos rojos grandes y teñidos, más oscuros, y que dan cuenta de un glóbulo rojo inmaduro. Pero es más grande, por lo tanto hay que tener siempre esa consideración. Cuando uno indica el control reticulocito, ¿tiene el IPR como listo ya? No, ¿O tiene que ser? usted lo tiene que calcular. Ah, lo tiene. Sí. ¿Ya? Nosotros entregamos generalmente la cifra absoluta, que en el fondo usted también la podría sacar, que es el porcentaje llevado al recuento general. Son 2%, uno calcula cuántos de todos los hematíes, el 2% a cuántos reticulocitos corresponde. Pero el IPR y todo lo demás tiene que ser ¿ya? Entonces, ¿qué constante hematológica nos indica si el hematí es microcito o macrocito? El BCM, ¿cierto? ¿Y cuáles son los valores? 82 a 96, ¿cierto? Pero recuerden ahí que pueden haber algunas que no están así en la práctica, ¿ya? ¿Podrá haberse afectado el valor de la BCM si hay policromatofilia al frotis? Sí. ¿Por qué? Que los reticulocitos son más grandes. En este caso son policromatófilos en el frotis de Mayrin-Williams, ¿ya? Porque yo le llamo reticulocitos a los que le veo el reticulado, y para verle el reticulado, o sea, en rigor son reticulocitos, ¿ya? Pero cuando yo estoy en el frotis no le puedo ver el reticulado, entonces lo llamo policromatófilo, porque están teñidos azulitos o más oscuritos, ¿ya? En el último microscopio de allá, el que está al lado de la estufa, hay una tinción de de azul crescit brillante con reticulocitos, ¿ya? Y en el microscopio de adelante, de acá, en la misma mesón, hay un policromatófilo teñido, apenas se ve porque ese es un frotis que está súper teñido, pero ahí hay un policromatófilo Mayrin-Williamsa o reticulocito y un reticulocito con azul crescit brillante atrás, ¿ya? Para que vean la diferencia. Entonces, ¿debería utilizar el RDW para interpretar el BCM? ¿Sí o no? ¿Quién dice no y por qué? No, porque podría estar alta la BCM, pero podría estar una RDW normal. ¿Ya? Porque, por ejemplo, podrían estar todos los glóbulos grandes. Eso, ahí no habría diferencia entre los glóbulos rojos y sería normal, pero la BCM sería grande. ¿Y al revés? También, Lo que pasa es que, y usted dijo no. yo dije que sí. No. ¿Y quién dijo no? Que no está mal que sea no. ¿Por qué no? A ver, ¿por qué podría, o sea, ¿se puede utilizar? Sí se puede utilizar. No se puede utilizar porque en realidad no van relacionadas, pero la idea es que usted mire si hay diferencias y después diga, ¿y cuánto tengo de BCM? ¿Ya? Entonces veo, ¿tenemos diferencia de tamaño? No. Ah, ¿y cuánto tiene BCM? 80. Ah, están todos normales. ¿Tengo diferencias de tamaño? Sí. Chuta, ¿y cuánto tengo? No sé. ¿Y estarán más macro o estarán más micro? A ver, voy a ir a mirar abajo. ¿Qué me dice el frotis? Macrocitosis, ¿ya? O microcitosis. Entonces sí es importante relacionarla, pero está correcto de que no están, su relación no es siempre que esté alterada, que la otra esté aumentada, ni al revés, porque va a depender de cuál es el tipo de población que haya, ¿ya? Pero es conveniente ir a mirar si hay diferencia de tamaño o no y después ver cuál predomina. Pero ahí recordar que hay uno que predomina que me va a aparecer en la BCM, pero tengo que ver si hay policromatofilia. Porque si hay policromatofilia, ¿qué va a pasar con esa BCM? Se va a incrementar, porque el policromatófilo es más grande. Entonces, por eso siempre hay que tener esa consideración, acordarse. El RW, diferencias de tamaño. Ah, ¿hay diferencias de tamaño? Sí. Voy a mirar la BCM. La BCM es la media, ¿ya? Pero capaz que diga microcitosis. Y si dice microcitosis tiene BCM 90, ¿cuánto debería tener una
una BCM con microcitosis y podría tener 90 cuando hay muchos precursores. cuando hay policromatofilia, pero eso usted no lo sabe si no hay nefrotis, ¿ya? Por eso que es importante, si van primero los valores generales, si están alterados, ahí se mete con las constantes, y ahí, para poder interpretar bien las constantes, ojalá tener el flórico, ¿ya? Para poder ver si hay otras cosas que valgan la pena en esa información, ¿ya? El color. Tenemos la hipocromía, la normocromía y la anisocromía, ¿ya? Es decir, que hay diferencias de cromía, ¿ya? Pero eso casi se informa muy poco y no tiene mucha utilidad, a menos que usted, por ejemplo, sepa que su paciente está transfundido, va a tener glóbulos rojos, supongamos que tenga una anemia microcítica hipocroma, y los glóbulos normales que se le fueron transfundidos, ¿ya? Pero en general lo que más se usa es la hipocromía. La hipercromía podría usted pensar que existe porque el valor de la HCM o la CHCM va a estar aumentada, pero en realidad hay que pensar que el glóbulo rojo es como una bolsa, ¿ya? Se le saca el aire o se le saca la hemoglobina y queda hipocromo, ¿ya? Pero cuando se llena no se puede llenar más de lo que ya se llenó, o sea, entonces no podría estar más hipocromo porque solamente tiene una capacidad. Solamente que a veces uno lo mira y podría pensar que está hipercromo, o matemáticamente podría dar elevada la HCM, pero tampoco te va a dar un valor súper hiper elevado, ¿ya? Porque en realidad eso no ocurre, ¿ya? Entonces, la normocromía es un nivel de hemoglobina igual al nivel normal, ¿ya? Cuyos valores están así, y como nosotros vemos los hematíes se ven con un halo que es suavecito, ¿ya? Que está dado porque tiene, ¿cierto?, la biconcavidad. Cuando nosotros tenemos una hipocromía, lo que sucede es que está sin la hemoglobina, por lo tanto está vacío en el interior y uno lo ve blanco, se ve como que fuese un picarón, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucedió ahí? Que hay una síntesis anormal, una disminución de la hemoglobina que hace que quede vacío el glóbulo, ¿ya? Entonces ya no se ve esa palidez suave, sino que se ve como un movimiento, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las consideraciones generales de los eritrocitos? Considerar que la policromatofilia, ¿cierto?, es un glóbulo grande, ¿ya?, que posee remanentes de RNA ribosomal y por eso se ve más oscuro, pero en rigor es un glóbulo rojo precursor grande, ¿ya?, que aparece en Bilingual James. Pero el reticulocito es el que yo voy a ver con reticulado, ¿cierto?, que también es un hematíe maduro, que expresa en porcentaje, pero hay que hacer una atención diferente, ¿ya? Por lo tanto, este mismo glóbulo rojo, precursor de mi hematíe de sangre periférica normal, es reticulado cuando yo lo miro con una tinción de especial, o es policromatófilo cuando lo veo al frotis de Bilingual James, ¿ya? La hipercromía, como les decía, es una representación, no es una representación tal, ¿ya? Porque si se dice una cantidad de hemoglobina mayor que la normal, las células se tornan más grandes, ¿ya? No más oscuras. Eso es lo que sucede, ¿ya? Entonces vamos a la forma. Vimos recién entonces todo lo que era tamaño, macro, micro, y teníamos que siempre ver si habían diferencias entre ellas, ¿ya? Dijimos que puede haber un predominio de un solo tipo y no va a haber diferencias en el RW, ¿ya? En la serie roja, en cuanto a la forma, hablamos de la poiquilocitosis, diferencias de tamaño, anisocitosis, tamaño, anisocitosis. Recién lo repetí no sé cuántas veces y lo pregunté, ¿cómo se dice diferencia de tamaño y diferencia de forma? Y bueno, ahí también no captaron, ¿ya? Entonces, diferencia de tamaño, anisocitosis, ¿ya? Y va a estar informada, va a decir anisocitosis, una cruz, dos cruces, ¿ya? Y ustedes lo van a ir a ver con el RW. Respecto a la forma, la poiquilocitosis es la diferencia de forma, ¿ya? Y podemos tener muchas, y no todas son importantes porque pueden aparecer muchísimas formas, ¿ya? Yo les voy a mostrar aquí los que son más importantes, que es, por ejemplo, que es el crenocito o el equinocito, que aparece en la insuficiencia renal específicamente cuando los pacientes van a hemodiálisis o post-transfusión, que en el fondo lo que sucede con la membrana del glóbulo, que se modifica, pero se modifica de manera simétrica, ¿ya?
y queda así como que fuese una florcita. Y esa florcita, que es como bien uniforme, se llama crenocito, ¿ya? Porque es como que está crenado, ¿ya? No es tan específico como el resto de los que les voy a mostrar ahora. El estomatocito, por ejemplo, sí aparece en el alcoholismo y la cirrosis, y es una célula que pareciera que tuviera una sonrisita, ¿ya? Igual podemos encontrar en sangre periférica normal, pero si está normal uno no la va a informar, ¿ya? Pudiese aparecer en fallas hepáticas. El acantocito es importante porque aparece en la anemia hemolítica junto con el esquizocito, ¿ya? El esquizocito sí es un trocito. El acantocito, ¿qué es lo que es? Es como un glóbulo rojo que está como con estípulas, está como, ¿ya? Pero por ejemplo, estos son trocitos, este también un trocito, ¿se fijan? Es un trocito. Y estos que están así como, son acantocitos, ¿ya? Pero también aparecen en la anemia hemolítica, ¿ya? Los pacientes espenectomizados también tienen alteraciones en sus glóbulos rojos en la forma, ¿ya? Y podría aparecer cualquiera, por eso que también es importante. Pero el que sí es característico es el esquizocito, que si ustedes se recuerdan, el año pasado lo vimos en el CHU, ¿ya? Había anemia hemolítica, por lo tanto en sangre periférica había esquizocitos. ¿Y cuáles son esos pedacitos que están ahí? Lo vamos a ver en el primer microscopio de aquí, ¿ya? En anemias microangiopáticas o macroangiopáticas, ya las que donde se producen la ruptura de los vasos sanguíneos, van a producir generalmente estos trocitos de glóbulo rojo porque van a romper a ese nivel el glóbulo y van a aparecer estos trocitos de sangre periférica, ¿ya? Síndrome hemolítico urémico, púrpura trombocitopénico, trombótico específicamente, y la SID, ¿ya? Coagulación intravascular diseminada también nos vamos a encontrar con esquizocitos. Pero si hay esquizocitos, yo al tiro digo, aquí están rotos, aquí hay una hemólisis, y hay que buscar la razón, ¿ya? Y los esferocitos también se relacionan con desorden hemolítico, ¿ya? Así como los esquizocitos, los esferocitos también se relacionan, y estos sí son característicos, ¿ya? Como ustedes pueden ver acá, es una línea hemolítica que tiene trocitos y también tiene esferocitos, que son glóbulos rojos que están como afectados, y en el fondo lo que sucede es como que se les sale la concavidad, como que se infla, ¿ya? Se ven más pequeñitos, pero es porque al mirarlos al microscopio se ven así, pero en el fondo es porque se inflaron, ¿ya? Como que se pusieron redonditos, ¿ya? No estaban así y quedaron así, ¿ya? Y eso también son característicos de las anemias hemolíticas, ¿ya? En los recién nacidos, en las quemaduras, ¿ya? Ahí aparecen los esferocitos. Entonces, esferocitos y esquizocitos, anemias hemolíticas. Ahora, este también es específico de la anemia ferropénica. Los dianocitos, codocitos, target cell o tiro al blanco. ¿Se acuerdan que esto se suponía que era blanco así nomás, pero este tiene ahí una parte negra, es como que tuviese un tiro al blanco, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que hay aumento de lípidos de la membrana sin cambios de volumen. Entonces, como aumentan los lípidos, que el volumen no se modifica, como que se vuelve a hundir. Como que tiene mucho lípido y se hunde. Pero eso ocurre porque hay una deficiencia en la hemoglobina, ¿ya? Entonces, anemia ferropénica, aparecen estos que son característicos. Estos también son característicos, ¿ya? Los esferocitos y los esquizocitos eran específicos de la anemia hemolítica, así como el target es específico de la ferropriva. La ferropriva tiene el target, o el tiro al blanco, todos los nombres que tiene, y además tiene este otro, que es el eliptocito, ¿ya? Eliptocito, leptocito, etc. ¿Ya? Cuando yo estudié, todos estos tenían diferentes formas. Los que tenían los bordes eran leptocitos, había ovalocitos, eliptocitos, etc. ¿Ya? Pero en el fondo, todos los eliptocitos o ovalocitos que aparezcan son glóbulos rojos que están alargados, ¿ya? Y en el caso de tener una anemia ferropriva, van a estar acompañados generalmente con los target, ¿ya? Entonces, eliptocitos y target, o dianocitos, ¿ya? O cualquier tiro al blanco, el nombre que quieran, es de la anemia ferropriva, ¿ya? Anemia hemolítica, esferocito y esquizocito, anemia ferropriva, eliptocitos y target, o
dianocito, etc. Un nombre que quieran poner. ¿Ya? Cuando tenemos anemias megaloblásticas, este eritrocito se transforma en un ovalocito, porque las anemias megaloblásticas son macrocitas y entonces el eritrocito pasa a ser un poquito más gordito, ¿ya? Pero en el fondo se lo pueden informar de cualquiera de las dos formas. El drepanocito, la célula falciforme, ¿ya? Esa es una característica de la anemia falciforme que es hereditaria, ¿cierto? Es familiar. Y generalmente ustedes van a saber que su paciente tiene esa condición y la verdad que yo nunca he visto uno, ¿ya? Pero igual es conveniente que sepan qué es, ¿ya? Esos son dacriocitos, que es el glóbulo rojo que con forma de lágrima o de gota, ¿ya? Generalmente está en la anemia megaloblástica, pero tampoco se sabe muy bien su génesis y tampoco es característico así como las otras dos que les explico, ¿ya? Generalmente cuando hay eritropoyesis ineficaz, cuando la médula está tratando de formar glóbulos rojos y no lo logra, glóbulos rojos buenos, también sale esta forma, pero no es tan habitual tampoco, ¿ya? Entonces, ¿qué formas se pueden encontrar en las anemias microcíticas hipocromas? Esferocitos. ¿Segura? Microcítica. Target cell y el eliptocito. ¿Ya? El target cell y el eliptocito de anemia microcítica hipocroma. ¿Y de las anemias hemolíticas? El esquizocito, que es el trozo, y el otro, ¿se acuerdan? El que se inflama. El esferocito. ¿Ya? Esquizocito y esferocito porque están rompiéndose los glóbulos. ¿Ya? Y en anemia sin hemoglobina se alarga el glóbulo rojo o tiene un tiro al blanco porque se le falta hemoglobina. ¿Ya? Entonces tienen que acordarse ruptura y falta de hemoglobina. Y ahí se acuerdan de esa forma. Y esos sí son característicos y les conviene recordarlo, ¿ya? Porque les puede ayudar. El glóbulo rojo puede tener inclusiones, ¿ya? Y hay tres tipos de inclusiones que vamos a ver. Son anillos de Cabot, cuerpos de Hawai-Yoli y punteado basófilo. ¿Qué son? Inclusiones. Están adentro del glóbulo rojo, ¿ya? Y se ven así. En este caso, estos son puntitos, se llama punteado basófilo y corresponde a agregado de ribosoma. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay una eritropoyesis ineficaz. Cuando hay una eritropoyesis ineficaz, hay punteado basófilo, cuerpos de Hawai-Yoli y anillos de Cabot. Esas tres formas de inclusiones aparecen cuando la médula está formando un glóbulo rojo y no lo está haciendo de manera correcta y llega y tira nomás. Y es como cuando uno sale apurado, se me quedó la billetera y se quedan todas las cosas atrás, ahí se le quedaron los ribosomas, en este caso, en el punteado basófilo, se quedó el resto de DNA, en el caso del cuerpo de Hawai-Yoli, ahí en un pedacito se ve re mal, pero en el primer microscopio lo van a ver súper bonito, ¿ya? Y la otra situación es estos, yo les saqué así caletas fotos, pero en realidad se ven así, que son usos mitóticos o membranas nucleares que quedaron en el interior del hematíes porque no se realizó la eritropoyesis de manera adecuada, ¿ya? Entonces, esto va a aparecer cuando estemos en anemia, cuando las anemias sean refractarias o cuando la médula no esté respondiendo de manera adecuada, van a aparecer estas inclusiones porque son lo que se le va quedando al glóbulo rojo en el proceso de botar el núcleo, se le fueron quedando las cositas, ¿ya? ¿Se entiende, cierto? Constantes hematológicas. Entonces, resumen. El RDW son las diferencias de tamaño, ¿cierto? Anisocitosis, y se forma el predominio, ¿ya? Para ver si es macro o micro. Pueden estar aumentadas a causa de los policromatógenos, eso hay que tenerlo claro, ¿ya? Entonces, revisar si hay diferencias de tamaño, ¿ya? Y ahí después ver si hay, para ver si hay anisocitosis, ¿cierto? Y la anisocitosis, recordar que se informa el predominio, puede no ser evidente o haber anisocitosis sin macro mínimo, ¿ya? No siempre un RDW, ustedes van a ir a ver un volumen aumentado o un volumen disminuido, ¿ya? No están relacionados, ¿ya? Ojo con eso, porque el AD es las diferencias de tamaño. Si están todos chicos, no va a variar mucho el... Ahora, si la médula está respondiendo, ese RDW sí va a estar alterado. ¿Por qué?
por los policromatófilos que son de qué tamaño, entonces van a subir la BCM, ¿ya? Ahí están los valores, la idea es que siempre se puedan relacionar con el Freud, ¿ya? ¿Qué significa anisocitosis entonces? ¿Qué significa anisocitosis? Muy bien, ¿ya? ¿Y cuál es el parámetro del hemograma que me sirve para identificarlo? No, ¿cuál es el parámetro? ¿Cómo se llama? Lo que voy a mirar para ver si hay sí. O algo, dependiendo del contador hematológico, ¿ya? ¿Cómo se clasifica una anemia de BCM 74 centilitros y HCM 24? Microcítica hipocrónica. Muy bien. ¿Todos están de acuerdo con eso? ¿Ya? ¿Por qué un hemograma podría indicar microcitosis como característica del PROTI y tener una BCM de 93? Aparición de policromatófilos. ¿Ya? Pero para que eso suceda, porque usted puede mirar y puede decir, uy, esta cuestión está mala, porque tiene BCM 93 y me anotaron microcitosis dos cruces. Está mal. Sigue leyendo más bajito y ahí dice policromatófilos. ¿Ya? O usted mismo, si no le coincide, ¿qué hace? ¿Qué examen solicita adicional a ese hemograma? El recuento de reticulosa. ¿Ya? ¿Qué tipo de anemia es más común con una BCM de 76 y una HCM menor a 27? La ferropriva. ¿Y qué vamos a encontrar como poiquilocitosis en esa anemia? Si le faltaba hemoglobina. Claro, el liptocito, ¿cierto? Y el target se lo el tiro al blanco, porque la hemoglobina se está yendo y ahí el glóbulo rojo se está alargando y además está quedando con un bulto. ¿Ya? No hay descanso, lo siento. Ya, vamos a ver la serie blanca. Infección bacteriana. Vamos a ver otras cosas, alergia y la infección viral. ¿Ya? En estos tres microscopios de acá vamos a ver la infección bacteriana. La primera de aquí, ¿ya? Y lo que necesito que reconozcamos es que hay muchos tipos de glóbulos blancos, ¿ya? Sin dormir. Los neutrófilos, ¿cierto? Que tenemos muchos tipos de neutrófilos baciliformes o encallados, porque estos que están así pueden doblarse, ¿ya? Para que cuando miren se den cuenta. Hay linfocitos de diferente tamaño, les decía que los linfocitos pequeños son similares al tamaño de un glóbulo rojo, pero hay con diferente núcleo, hay más alargaditos, otros que tienen un citoplasma, otros que tienen gránulos, pero cuando haya linfocitos diferentes se les van a informar como linfocitos reactivos, ¿ya? Que en el fondo están diciendo que estos linfocitos están yéndose para allá, que no son chiquititos y redonditos, sino que se están haciendo un poquito más desordenaditos. Esos son los linfocitos reactivos y salen en las viremias, después de las vacunas, ¿ya? Y van a aparecer en esas situaciones y les van a decir linfocitos reactivos, ¿ya? Los monocitos no se informan porque están vacunados, para eso están, ¿ya? Y en general no tiene mucha importancia. Los eosinófilos, ¿ya? Podemos tener eosinófilos con diferentes formas en sus núcleos, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Lo que cambia de los neutrófilos con los eosinófilos pueden tener similares formas en sus núcleos, pero lo que cambia es el citoplasma. ¿Cómo lo vamos a diferenciar acá? El último microscopio de este mesón es granulación patológica, es decir, gránulos azurófilos de linfocitos que están activos porque hay infección bacteriana, se activan los gránulos y estos se liberan y cuando uno lo tiñe queda más teñido, versus el segundo microscopio de acá, que es un eosinófilo, que ustedes van a darse cuenta que adentro, en el citoplasma, los gránulos se ven como que fueran pelotitas, no como puntitos, ¿ya? Por eso quiero que comparen el del medio de acá con el primero de allá, ¿ya? Los basófilos, bueno, para efectos de ahora no tienen mucha importancia, pero la característica es que sus gránulos están encima del núcleo, ¿ya? Y por afuera y son más oscuros. Ahí hay uno al lado del eosinófilo, pero no sé si lo van a lograr ver, pero ese me interesa que vean el leo, ahí, ¿ya? Ese es el que quiero que vean, porque ese es el más importante. No sé si entendieron las desviaciones a la izquierda, recién nos reímos mucho cuando estábamos hablando de esto, porque no sé si lograron entender la desviación a la izquierda. Cuando nosotros tenemos la maduración, suponiendo que acá está la médula y la sangre periférica está allá,
Siempre la maduración va a partir, ¿cierto?, desde la médula. ¿Qué va a pasar al núcleo? Este núcleo que está con nucleolos, ¿cierto?, va a ir madurando, se va a ir condensando hasta hacerse mucho más compacto y luego va a dividirse, ¿ya? Cuando nosotros estamos frente a una infección bacteriana, ¿qué sucede? Nuestro organismo produce muchos leucocitos y en esta producción lo que sucede es que salen a sangre periférica estos que son más inmaduros, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, se dice que hay una desviación a la izquierda, ¿ya? Porque en el fondo la maduración que era para allá, empezaron a salir todos los de la izquierda. Y por eso se dice que hay una desviación a la izquierda, ¿ya? ¿Y qué significa? Que hay más de 5% de baciliformes y cualquier cantidad de esta otra forma. Es muy poco probable que haya mielocitos y promielos, ¿ya? Pero sí podrían haber, si hay una reacción leucemoide y si la reacción de la médula es muy fuerte, podrían aparecer. Pero ya habiendo más de 5% de baciliforme, estamos hablando de que podría haber una reacción, o sea, una desviación a la izquierda. ¿Cuáles son los juveniles? Este es juvenil. Metamilocito juvenil. Esta es como juvenil. Ojo, porque el juvenil es juvenil y los médicos anteriores, o sea, antiguos, pensaban que cuando uno informaba juvenil estaba informando formas jóvenes y pensaban que eran mielocitos o blastos, ¿ya? Pero el juvenil es uno específico, que es antes del baciliforme, ¿ya? No es que sea una célula maligna o una célula con capacidad mitótica, no. Se llama metamielocito o juvenil. Y pueden aparecer baciliformes juveniles e inclusive hasta mielo, ¿ya? Cuando la médula está respondiendo frente a una infección bacteriana. Pero ya habiendo baciliformes, más de 5%, más de 500, ya hay desviación a la izquierda. ¿Ya? ¿Se entiende eso? ¿Dudas? ¿No? Y ahí, yo les estoy diciendo que ahí hay una desviación a la izquierda, porque el citoplasma de estos neutrófilos está más, tienen más gránulos, ¿ya? Y esta granulación se llama granulación patológica. Y está entre juvenil y baciliforme, ¿ya? Entonces, y si ustedes se fijan, no alcanza a estar segmentado. Cuando uno ve un frotis que está así, uno sabe que el resto del frotis está con desviación a la izquierda, porque lo habitual sería que hubiera muchos segmentados y estos segmentados estuvieran más segmentados que esto. ¿Ven? Que se fije que todavía está ahí como viene de ser baciliforme. Pero disculpe una consulta. Por ejemplo, ¿usted cómo informaría eso? ¿Lo informaría como juvenil o como baciliforme? Ese es un juvenil, porque el baciliforme se supone que es el tercio tendría que ser ahí. Tiene que ser siempre menos de la mitad. Es un juvenil. Gracias. Pero eso ustedes no lo tienen que saber. ¿Es verdad que los glóbulos rojos están así como...? No, ahí están en rulón. Ya. ¿Qué otra cosa encontramos cuando hay infección bacteriana? Teníamos las granulaciones tóxicas, que eran los que le estaba explicando recién. Está ahí, se ve más oscurito, ¿cierto?, en el citoplasma. Y podemos tener vacuolas, ¿ya? ¿Por qué vamos a tener vacuolas? Porque en algún momento las bacterias pasaron a sangre periférica y los neutrófilos que iban felices de la vida, corriendo por ahí, se encontraron con la bacteria y el monocito no dio abasto, entonces él tuvo que ponerse la capa y decir, ya, yo actúo aquí porque esto no puede ser, hay un intruso, por lo tanto, produce un fagosoma, libera los gránulos dentro de este fagosoma y ¿qué se produce? Hay una degradación de la bacteria y de todo el contenido de la vacuola y todo el contenido del fagosoma y se observa como vacuolas citoplasmáticas, como que tuviera hoyitos, ¿ya? Si le informan vacuola citoplasmática con granulación tóxica y usted ve, porque usted vio que había más baciliformes de lo habitual y dijo, oh, infección izquierda, estamos frente a una infección grave. Lo más probable es que tenga sobre 15% de recuento de leucocitos, 15%, más de 15.000 blancos, ¿ya? Nunca van a ver, es muy poco probable que haya desviación a la izquierda con vacuolas y con granulación tóxica en un recuento de 12.000.
eso no va a suceder. Ya siempre va a ser un recuento más grande donde hayan bacterias a nivel de sangre y los neutrófilos tuvieron que hacer la pega y fagocitar. ¿Ya? En el microscopio del medio vamos a ver las vacunas. En el de allá la granulación tóxica, y en el principio de acá hay varios glóbulos blancos que me dan cuenta de que estamos con una desviación a la izquierda porque se nota que no están todos segmentados. ¿Ya? Entonces, ¿qué es importante? Diferenciar una reacción leucemoide, ¿ya?, de una leucemia y de una hiperleucocitosis. Cuando yo hablo de una hiperleucocitosis, estoy hablando de recuentos blancos sobre 20.000, ¿ya? Y hay desviación a la izquierda, ¿ya? O sea, hay un recuento, una leucocitosis evidente. Yo puedo tener una reacción leucemoide donde los glóbulos blancos, ayer me salió uno y se me olvidó traer, tenía 54.000 la señora. Y bueno, hay más de 50.000 blancos, pero sí, ¿qué pasa aquí? La diferencia es que o más de 5 células mieloides, ya con capacidad mitótica, pero esto es casi una leucemia, pero no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque, ¿se acuerdan de la primera diapositiva? Si el daño estuviera en la médula y hubiese muchos leucocitos, ¿qué podría pensar yo que hay? Si hay muchos leucocitos, ¿qué pasa? ¿Qué patología tiene muchos leucocitos? La leucemia. Pero si es una leucemia mieloide crónica, por ejemplo, ¿qué otras alteraciones habría? De las 3 series. Entonces, si usted tiene 50.000 blancos y tiene hematocrito normal y plaquetas normales, lo más probable es que sea una reacción leucemoide. ¿Qué va a haber en ese paciente? Una PCR 200, 300, ¿ya? Y generalmente son pacientes con Clostridium, con Shigella, con patologías bacterianas importantes que usted va a saber ese cuadro, ¿ya? Y va a ser compatible con una reacción muy aumentada de sus leucocitos, pero no van a haber blastos, o si que hay, no son muy significativos, pero el hematocrito, el hemoglobina está normal y las plaquetas también están normales. Ojo, si su paciente tiene un problema hepático que pueda estar haciendo secuestro esclénico o algo así, que puedan estar las plaquetas bajas. Entonces, ahí también hay que saber identificar si esa baja de plaquetas se debe a una condición de su paciente, si ese hematocrito que pudiera estar bajo también se debe a una condición antigua de su paciente, por ejemplo, mujer con redes muy abundantes, por ejemplo. Entonces, ojo con las reacciones leucemoides para diferenciarlas de la leucemia cuando uno analiza las 3 series, ¿ya? Porque la leucemia sí va a tener las 3 series alteradas. Entonces, usted lo que hace con las 3 series alteradas y muchos leucocitos, descarta que sea una reacción leucemoide, si es que la puede descartar al tiro no hay problema, si no, hay que enviarle estudio, ¿ya? Entonces, la leucemia es el daño a nivel medular y van a estar las 3 líneas comprometidas, ¿ya? Ese es un neutrófilo hipersegmentado o polisegmentado que aparece en las anemias megaloblásticas, ¿ya? Y aparece en la anemia megaloblástica porque lo que sucede es que hay una alteración cuando se está formando el núcleo que debiera tener 3 o 4 segmentos y aquí tiene muchos. ¿Se fijan? Están como incluso separados. Eso es clásico de la anemia megaloblástica, ¿ya? Cuando hay alteración a nivel medular en la formación de los glóbulos rojos, esa misma alteración me hace que el núcleo del glóbulo blanco se polisegmente, ¿ya? Entonces, una anemia macrocítica que informa neutrófilos polisegmentados, ¿usted qué estudio le haría a ese paciente? ¿A qué se deben las anemias megaloblásticas? Entonces, ¿qué estudio le haría a su paciente? Ácido fólico, vitamina D, ¿ya? Entonces, si aparece, el hecho que aparezca no significa que le esté diciendo que es megaloblástica. Usted tiene que confirmarlo, probablemente lo va a hacer, ¿ya? Pero es clásico que puede aparecer, ¿ya? Ahí están los linfocitos, como les decía, todos esos linfocitos que están ahí son reactivos, ¿ya? Porque son más grandes, están como más desordenados, versus ¿ya? Que se ve más chiquitito y tiene poquito citoplasma. En el microscopio de ahí, como les decía, está el linfocito pequeño para que ustedes lo puedan ver. Bueno, va en varicela, todas las infecciones virales
clásicas, las vacunas, vamos a tener linfocitos reactivos y se los van a informar así, linfocitos reactivos, 2 cruces. ¿Y qué se está refiriendo? Que no son de estos, sino que son de estos que están un poco más chasconcitos, más desordenados. ¿Ya? Hay uno que sí es importante, que es mucho más grande que los otros, que se llama el linfocito tipo Downey, ¿ya? Y que es como un linfocito mucho más grande, tiene características monocitoides, y es como que lo tiraron así, se fijan que el citoplasma como que se puso en el borde de los glóbulos rojos, ya. También tenemos un linfocito Downey ahí para que lo vean, ¿ya? En el primer microscopio de la boca. Y ese es un linfocito pequeño con escaso citoplasma y núcleo escotado, es decir, que tiene como un pack, una boquita. ¿Ya? Eso pues, podría aparecer en la Bordetella pertussis, ¿ya? En el coqueluche. Infección por Bordetella pertussis, coqueluche, podrían aparecer estos pequeños, pero se les van a informar. Se observan linfocitos pequeños de escaso citoplasma con el núcleo en escotadura. También aparecen en las leucemias, ¿ya? Algún tipo de leucemia, pero el resto debiera ser redondito, no como ese, porque si aparece se lo van a informar y usted, tiene diferentes. Eosinofilia, alergia y parasitosis. Estos gránulos son granulación tóxica, pero este es un eosinófilo. Estos gránulos son redonditos, como les decía, y son diferentes a estos. Para que lo puedan ver, el segundo microscopio de acá, con el primero de allá lo pueden identificar. El de este lado es reacciones bacterianas y el de allá es un eosinófilo, ¿ya? Para que vean la diferencia en el citoplasma y lo puedan identificar. Entonces, ¿cuáles son las principales consideraciones de la serie blanca? Que los aumentos y las disminuciones hay que calcular, ¿cierto? Lo relativo y porcentual, pero siempre es más importante el dato absoluto, ¿ya? Hay que diferenciar la reacción leucemoide de la leucemia, mirar las líneas celulares. La desviación izquierda, cólera y granulaciones tóxicas están relacionadas con infecciones graves, septicemia y ese tipo de cosas. Estamos hablando de que las bacterias están en sangre, pasan, por eso aparece la papola. El pool de los marginados, que se me había olvidado también. El pool de los marginados son glóbulos rojos neutrófilos maduros, ¿ya? Que no tienen ninguna característica específica más que normales, pero ellos están siempre tapizando la parte interna de la vaso sanguíneo. Entonces, si a usted le aparece un paciente de urgencia, por ejemplo, que se cayó del techo, viene de un incendio, chocó, no sé qué, estos marginados van a salir a sangre periférica. Usted le toma una muestra y le van a salir, no sé, 14.000 blancos, y usted va a pensar que puede estar con una leucocitosis, pero eso puede ser mentira. A las 4 horas le vuelve a tomar y esos ya van a desaparecer un poquito más, porque esos en el fondo van a volver a tapizar nuevamente y van a salir de sangre periférica. Entonces es importante, los niños que están con convulsiones, eso hay que considerarlo, ya que esa leucocitosis que pueda aparecer en este tipo de pacientes puede estar viéndose aumentada por el los marginados. Este aumento no es significativo, son como 2.000, 3.000 blancos, ya, pero si usted tiene 15.000, puede en algún momento no saber si esos 3.000 son del paciente o son de este pool de marginado. Por eso es importante saber que existen estos glóbulos, ¿ya? Que en estas condiciones de estrés máximo podrían salir a sangre periférica. Hay que considerar, ¿ya? Los linfocitos reactivos son siempre de virus, sí, el tipo Downey de la mononucleosis asociada a Epstein-Barr, el linfocito pequeño con escaso citoplasma y núcleo en escotadura de la Bordetella pertussis. Esos son el resumen, ¿ya? ¿Qué es importante que sepan de los megacariocitos? Que se acuerden que, bueno, las plaquetas vienen del citoplasma del megacariocito, ¿cierto? Y ahí están en sangre periférica los trocitos. Pero hay una condición, ¿ya? Existe una agregación plaquetaria que se conoce en los pacientes cuando que ellos tienen anticuerpos específicos frente a las plaquetas, ¿ya? Y estas se aglutinan in vitro cuando se ponen en contacto con el LTA. Entonces, su paciente tiene, no sé, 180.000 plaquetas. Tiene 180.000 plaquetas. Yo le saco la sangre, lo meto en un tubo de LTA, lo agito, lo llevo al laboratorio y voy y me salen 100.000 plaquetas. ¿Por qué me salen 100.000 plaquetas? Porque las otras 80.000 están agregadas y el contador las lee agregadas. No puede leer 1, 2, 3, 4, lee 1, 2, 3, y aquí habían 20, ¿ya? Entonces,
cuando usted no encuentre una razón por una trombocitopenia, es conveniente, ¿qué cosa? ¿Cómo me voy a dar cuenta que hay agregación plaquetaria? Con el frotis, ¿ya? Entonces, si no tengo frotis, no voy a saber si realmente esa baja de plaqueta es real, ¿ya? Y antes, cuando yo recién, bueno, yo llevo 29 años trabajando, cuando yo recién entré a trabajar, la agglutinación con EDTA, no sé, salía 2 veces al año, una cosa así, siempre. Y ahora sale súper seguido. De hecho, hoy día en la mañana nos llamaron para que querían confirmar un recuento, y ahí lo que hacemos nosotros, aparte de hacer el frotis, pedimos el tubo celeste. El tubo celeste es para prueba de coagulación. No es para hacer, pero nosotros lo pasamos por el equipo, porque como es con EDTA, donde se aglutina, en el tubo celeste tiene citrato, y medimos solamente las plaquetas y vemos si realmente tiene otro recuento. Y además hacemos el frotis y ahí confirmamos si tiene o no esta reacción al EDTA, ¿ya? Ahora es cada vez más común que las personas lo tengan. Antes era súper poco común, pero es posible, ¿ya? Si usted tiene una trombocitopenia, haga frotis, ¿ya? Porque si están agregadas van a aparecer al frotis, al tiro, ¿ya? Así que es importante que sepan que existe esa situación. ¿Cuáles son las conclusiones? Siempre ver las cifras absolutas, que están por sobre las porcentuales, más importante, ¿cierto? No olvidar revisar siempre las 3 líneas celulares. La BCM, buscar si se informa por histopatofilia, ¿cierto? Para no malinterpretar esta BCM al tiro, buscar si está. Y pedir aparte los reticulocitos, acordarse que los retinos vienen, hay que pedirlos. Acordarse que los neutrófilos polisegmentados son característicos de la anemia megaloblástica. La poiquilocitosis, donde hay equisocitos y esterocitos, son hemólisis. Los target y los eritrocitos son de las anemias ferroprimas, que son microcítica y cojón. Y siempre hay que hacer un diagnóstico de seguimiento. Ojalá siempre puedan tener a mano ustedes su frotis si es que tienen alterados los parámetros, ¿ya? Para poder hacer una buena interpretación. Entonces, ahí está. Miren, esto es lo que aparece en el IS de la interpretación del hemograma celular, se parece. Si ustedes se fijan, dice que es de 82 a 96 hectolitros la BCM, pero cuando hay una cruz es que los hematíes entran de 70 y 79. Hay 2 cruces de microcitosis entre 60 y 69, y hay 3 cruces, o sea, por eso yo les digo, cuando tienen 80, 81, probablemente no les van a informar, ni siquiera, no les alcanza a dar una cruz de micro, ¿ya? Entonces, esto es más que nada para que tengan una idea, porque en el fondo ustedes después siempre van a tener al lado de sus valores, los valores de referencia, y con esos valores de referencia ustedes tienen que interpretar. Esto es como una generalidad. Solo una consulta, entonces lo ideal no es como pedir el frotis de entrada, sino que solamente se alteran los... Ahora, si usted quiere ahorrar tiempo y quiere hacer un estudio al tiro, puede hacer el hemograma, no cuesta nada. O sea, siempre es bueno, porque inclusive hay algunos contadores hematológicos que no tienen citometría de flujo, que son los menos, pero puedes encontrarte en algunos lugares que no haya. Entonces no te identifica los blastos. Entonces nunca te van a aparecer los blastos. Inclusive el equipo te dice blastos. Cuando tú tiras procesas la muestra, el equipo hace la gráfica por citometría de flujo y entrega la distribución, y los blastos no los informa en el informe. Nosotros como tecnólogos podemos mirar la gráfica y vemos que está afuera un blasto, y el equipo te entrega un signo de interrogación. El equipo incluso te dice que mires el frotis, el equipo no los entrega. Por lo tanto, muy pocas veces vas a tener blastos en un hemograma automatizado, porque el equipo como que no se la juega en el fondo. Te pone un signo. A nosotros nos entrega una alarma cuando uno hace el análisis por muestra, donde está la citometría y todo eso. Pero eso ahorita. Ya, chicos. Entonces, vamos a uno en cada microscopio, ¿ya? Porque vamos a hacer una prueba.